A los que nos están viendo, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y sobre todo que sea una palabra de bendición para ustedes. Aleluya. Muy bien, iglesia. El día de hoy tenemos una porción de la escritura y debemos entender, iglesia, que como dice la palabra del Señor, muchos son los que hablan, pero el espíritu es el mismo. La palabra de Dios dice que hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. ¿Y esto qué nos enseña, iglesia? Hoy nos enseña que lo que hablaba nuestro hermano hace un momento sobre el proceso, yo lo quiero reafirmar el día de hoy. Hoy yo quiero hablarles, iglesia, sobre el proceso y sobre el valor del proceso. Si bien, iglesia, sabemos que todo en la vida cuesta. ¿Cuántos saben que en la vida todo cuesta? Si queremos lograr alguna carrera, si queremos lograr algún trabajo, necesitamos, iglesia, hacer cierto esfuerzo para lograrlo. Todo en la vida cuesta, iglesia. Por eso hoy en día el mundo se ha afanado por tener cosas rápidas. ¿Y cuántos saben, iglesia, que las cosas rápidas lo único que traen a nuestra vida es placer, pero nos traen una gran destrucción? Tan solo hay que ponerse a pensar en la comida. La comida que más hace daño es la comida rápida. La comida que está así de rápido es la comida, iglesia, que nos provoca más daño. Pero el día de hoy, iglesia, yo te quiero decir algo. Hoy quiero hablarle a alguien que siente que está en un proceso de parte de Dios, pero no entiende el por qué. A alguien que está orando en este preciso momento, pero no ve respuesta. A alguien que cree, pero sigue luchando. A alguien que ama a Dios, pero que se siente cansado. Déjame decirte algo con claridad, mi querido hermano. Dios no ha terminado contigo. El silencio de Dios no es un abandono, sino una formación en tu vida. El proceso que estás viviendo no es una pérdida, sino es una preparación. Porque Dios no trabaja primero en lo que haces, Él trabaja en lo que eres. Antes de levantar a David como rey, lo formó en lo secreto. Antes de ponerlo en un trono, lo llevó al campo, a las ovejas y a la soledad. Y tal vez tú en este momento estás aquí hoy, en un lugar donde nadie te ve, donde nadie sabe lo que estás haciendo, donde nadie te aplaude y donde nada parece que pasa algo. Pero aquí exactamente, ahí donde estás, Dios está formando tu carácter, tu fe y tu dependencia. No te desesperes si las cosas no avanzan como quieres, porque Dios no tiene prisa, pero sí tiene un propósito. Y si Él tiene un proceso contigo en esta hora, es porque vio algo en ti que vale la pena desarrollar. No estás detenido, estás siendo preparado. Y cuando Dios termina un proceso, nadie puede detener lo que Él levanta. Así que levanta tu cabeza, mi hermano. Dios sigue contigo y lo mejor que viene todavía está preparándose. ¿Cuántos dicen amén? Y para esto, iglesia, yo he titulado esta palabra y la he llamado al final del proceso. Al final del proceso. ¿Cuántos saben, iglesia, que el proceso es duro? El proceso duele. El proceso cuesta. Cuando ya tienes hambre y necesitas pasar el proceso de espera para que esa comida esté lista, ¿cuántos saben que es lo más desesperante que podamos pasar? Ya queremos que la comida esté. Cuando tenemos mucha hambre, nos sentamos y lo primero que queremos es, ya sírveme de comer. Y si la comida no está lista, tenemos que esperar a que esté la comida. Ese proceso es doloroso. Pero yo te quiero decir algo el día de hoy. Cuando termina ese proceso y esperas con paciencia,
y empiezas a comer después de un hambre y después de haber esperado, ¿qué sucede en tu corazón? Alegría, fuerza. Es más, te llega una paz que ni siquiera comprendes. ¿Por qué? Porque automáticamente sabes que el proceso ha terminado y te ha traído lo que tanto estabas esperando. Yo quiero hablarle a todas esas personas que están pasando por un proceso difícil el día de hoy. Muchos de nosotros estamos pasando procesos por los cuales no entendemos el por qué estamos viviendo eso. Estamos viviendo un proceso de infidelidad, un proceso de divorcio, un proceso de enfermedad, un proceso de abandono, un proceso en el cual no sabemos por qué lo estamos viviendo. Pero yo te quiero decir algo el día de hoy. Dios nuestro Señor ha permitido que pases eso no para tu propio mal, sino Él sabe que está permitiendo eso en tu vida por muchas circunstancias. Una de ellas puede ser que a lo mejor Él esté permitiendo eso para que te acerques de nuevo a Él. Viviste muy lejos de parte de Dios, viviste lejos de Él, y Dios tuvo que quitarte ciertas cosas para que te acercaras a Él. Posiblemente Él quiere que dependas más de Él. Dependes más del doctor, dependes más de una inteligencia artificial, dependes más de otras cosas y de otras personas, y Dios te quita eso para que puedas tú depender de Él. Hay veces que no entendemos por qué Dios nos quita cosas, pero en el proceso, si tú abres bien tus ojos y abres bien tus oídos, te aseguro que sabrás en el proceso por qué te pasó eso. Hay veces que hay circunstancias que vivimos que son consecuencias de nuestros propios actos. Pero hoy no te vengo a juzgar por lo que no hiciste o por lo que hiciste. Eso ya quedó en el pasado. Hoy tú ya no necesitas que venga una persona y te diga hiciste mal y pecaste, porque es algo que ya sabes, es algo que ya estás viviendo, es algo que ya desobedeciste. Bueno, ¿ahora qué sigue? Hay muchas personas que no siguen el proceso de sanidad. ¿Saben por qué? Porque están acostumbrados a que la gente los juzgue por lo que hicieron, pero no les ayudan a cómo salir adelante. Si hay una persona que te dice, pecaste, hiciste mal, te pasa esto, por desobediente, por esto, ajá, ya les dijiste, ahora, ¿por qué no les dices cómo salir adelante? Y somos muy buenos criticando a la gente y juzgándolos y señalándolos, pero no somos buenos ayudándolos. Ese es el problema del cristiano o de la gente de hoy en día. Por eso, mi amado hermano, yo te quiero decir que si estás pasando un proceso por el cual no entiendes, un proceso económico posiblemente, a lo mejor estás pasando un proceso donde te has sentido triste, depresión, ansiedad, un proceso donde no sabes hacia dónde vas, un proceso donde no sabes hacia dónde dirigirte, eres como un velero en medio del mar, que dejas que el aire te lleve a donde el aire te lleva y no llevas una dirección. Yo quiero hablarles a esas personas y decirles que Dios tiene cuidado de ti y que Dios tiene cuidado de tu proceso en el nombre de Jesús. Para esto, yo quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Si tú no traes tu Biblia, no te preocupes, si vienes por primera vez, tenemos la Biblia aquí proyectada, tú puedes leerla. Y con calma tú puedes solicitar una Biblia con nosotros o te podemos ayudar a conseguir una. Hoy ya es más fácil adquirir una Biblia incluso descargándola en el celular. Romanos capítulo 5, verso 3. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿Qué dice? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Miren, el apóstol Pablo nos habla, gloríense en las tribulaciones. Les pregunto algo, ¿quién se va a gloriar en las tribulaciones? Nadie. Te pregunto algo, ¿tú estás triste, tú estás feliz porque te está yendo mal? No. ¿Tú estás feliz porque reprobaste la materia?
¿Tú estás feliz porque vas a repetir? ¿Tú estás feliz porque te traicionaron? ¿Estás feliz porque te dejaron? ¿Estás feliz porque no puedes con los hijos? ¿Estás feliz porque no te alcanza? Te pregunto algo, ¿estás feliz por eso? No. Entonces, ¿por qué en la Biblia el apóstol Pablo nos habla, gloríense? Otras versiones dice, alégrense. ¿Por qué nos dice eso? Porque el apóstol Pablo está viendo más allá de lo que está viviendo en ese momento. Ese es el secreto. No veas lo que estás viendo ahorita, ve lo que te viene después. Porque yo te quiero decir algo, iglesia, y le quiero hablar a ciertas personas. El proceso no es para siempre. ¿Escucharon bien? El proceso no dura toda la vida. Pastor, pero es que desde niño yo he sufrido, sí, pero en este momento, aunque ya eres grande, puede ser el final de tu proceso si tú lo quieres así. Solamente tenemos que saber escuchar a Dios, reconocerlo, verlo en las pequeñas cosas. Por eso, iglesia, yo te vengo a decir que el proceso no es para siempre. Si estás viviendo un proceso económico, legal, de salud, no toda la vida vas a permanecer así. Dios nuestro Señor tiene un propósito. En Salmos capítulo 30, verso 4 al verso 5, nos dice la escritura de la siguiente manera. Y el salmista lo dice así. Salmos capítulo 30, verso 4 y verso 5. La escritura dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Verso 5. Porque un momento, ¿qué dice? Un momento, no está diciendo toda la vida, no. Está diciendo porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría del Señor. ¿Cuánto hemos pasado por tristeza, por decepciones, traiciones? Y parece ser que eso va a durar para siempre, pero déjame decirte algo. La tristeza, la decepción, todo lo que estás viviendo no va a durar toda la vida. Si tú vas con el Padre, tú vas con Dios y le dices, Señor, ya no puedo más, aquí está mi situación, aquí está mi vida, aquí está todo lo que necesito, el Señor va a procesarte. Pero saben, es necesario ser procesados. Y muchos me preguntan, pastor, ¿por qué es necesario ser procesado? Porque a través del proceso nosotros nos convertimos en las personas que llegamos a ser. Hace tiempo hubo un hombre que platicaba con un licenciado y este hombre le dijo al licenciado, señor licenciado, si ahorita yo construyera una máquina del tiempo, ¿cuáles serían esas cosas malas que usted regresaría para evitarlas? ¿Saben lo que le dijo el licenciado? El licenciado le dijo, ninguna. A lo que el hombre dice, ¿pero por qué? Yo si tuviera una máquina del tiempo regresaría y tal situación, tal evento, pues lo cancelaría. Y el licenciado dice, no, porque he entendido dos cosas. La primera, que las cosas pasan por algo, aunque sean buenas o sean malas. Y dos, esas cosas que me pasaron me han convertido en el hombre que soy ahora. Si no me hubiera caído el cierto día, no sabría yo lo que se siente caerse y advertirle a otros dónde se pueden caer. Si no hubiera yo tenido ese error que tuve en mi pasado, no sabría yo entender a los jóvenes hoy en día. Si no yo hubiera hecho esto, no sabría yo cómo ayudar a los jóvenes a salir de esa situación. Por eso pasas por procesos, por situaciones. Mientras más aplastan la oliva, más aceite sale. Mientras más prensado sea el olivo, más aceite saldrá. Déjame decirte algo, mientras más eres prensado, más unción va a salir de ti. Eso debemos entenderlo. Por eso, como número uno, tú debes entender algo, y te lo quiero decir el día de hoy. El proceso jamás es para tu mal. ¿Entendieron bien? Dios no quiere verte mal. Eso es algo clave. Jeremías capítulo 29, verso 11, vean lo que dice. Jeremías 29, 11.
Jeremías capítulo 29, verso 11, y cuando ya lo tenga me da un fuerte amén. Dice la escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Iglesia, Dios no quiere verte enfermo. Dios no quiere que estés en tristeza y en agonía. Ahora me preguntan, pastor, entonces, ¿por qué estoy pasando por enfermedad? La estás pasando no porque Dios quiera verte enfermo, la estás pasando porque Dios quiere enseñarte algo a través de la enfermedad. Por eso el pastor o los líderes son los que más procesos deben tener, porque son los que más deben entender a la gente por lo que están pasando. Por eso, iglesia, hoy en día necesitamos pastores y necesitamos líderes y cristianos que sean procesados. Y dice, ay no, pastor, ¿cómo yo voy a querer que me enferme, que me vaya mal, que me vaya esto? Porque es necesario, porque a través de eso tú creces como persona, creces como cristiano. No te olvides de aquellos hoyos o lodos cenagosos donde te sacó el Señor. No entenderías a la gente si no hubieras pasado por ese lugar. No entenderías el valor de dar algo cuando alguien no te dio algo, ¿verdad? Tú aprendes a valorar las cosas que te dan porque pasas por necesidad. Y ahora que ya tienes y ves a alguien que pasa necesidad, sabes que esa persona le va a venir súper bien el que le des algo. Porque ya lo viviste. Porque sabes lo que se siente. Vivir procesos no es fácil. El miedo, la incertidumbre, la desesperación, todo es difícil, iglesia. Pero yo te quiero decir algo. Dios nuestro Señor tiene un propósito en cada proceso. En cada proceso. Quiere formar de ti una persona. Tal vez quiere formar de ti un evangelista. O quiere formar de ti un pastor. O quiere formar de ti a alguien que ore por los enfermos y sane. A lo mejor quiere formar de ti a alguien que vaya y evangelice. Quiere formar de ti a alguien, iglesia, que le sirva de todo su corazón. Hoy Dios quiere hablarle a alguien. Yo no sé a quién le quiere hablar, pero a alguien que está cansado, pero no se ha rendido. ¿Escucharon bien? Porque tú puedes estar cansado el día de hoy, pero no significa que estés rendido. Hay veces, iglesia, que vienes acá cansado, pero estás aquí, no estás rendido. Yo como pastor me he subido acá, cansado, destrozado, pero cuando estoy acá me fortalezco en el Señor, como David lo hizo cuando quemaron la ciudad. Santo Dios. Dios le está hablando a alguien que ha llorado en silencio y ha seguido creyendo. Escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Guárdalo muy bien en tu corazón. Dios no ha terminado contigo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas y aunque todo parezca detenido, Dios sigue trabajando en ti y contigo. El proceso no es castigo. El proceso es formación y preparación. El silencio no es un rechazo. Simplemente es que Dios está trabajando con nuestro carácter y con nuestra fe. Porque Dios no empieza con lo externo. ¿Escucharon bien? Dios no empieza con lo externo. Dios empieza con el corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él transforma a las personas de adentro hacia afuera. Antes del trono, iglesia, siempre va a haber campo. Antes de la corona, antes hay un proceso. Miren, cuando David olía oveja, no era perseguido. Pero cuando David olía unción, empezó a ser perseguido. ¿Escucharon bien? David no fue rey de la noche a la mañana, iglesia. Fue pastor, fue ignorado, fue probado. Y ahí en lo secreto, Dios lo estaba formando. Tal vez tú estás ahí hoy, en lo secreto, siendo formado, en un lugar donde nadie te ve y ahí te pusieron.
Posiblemente ahí tu propio pastor te dijo, hey, tú no sirves, tú vete a cuidar a las ovejas ahí en el monte, hasta lo lejos. Como el padre de David le hizo a David. A lo mejor tú estás en un lugar donde nadie te ve ahorita, donde nadie reconoce tu esfuerzo o lo que haces, donde parece que nada está pasando. Pero no te equivoques, porque ahí donde nadie te ve, Dios te está viendo. Donde nadie te reconoce, Dios te está reconociendo. Y donde nadie te abraza, el día de hoy Dios te está abrazando. Está formando tu fe, iglesia. Está formando tu carácter y tu dependencia. No estás detenido, iglesia. Estás siendo preparado. No estás siendo olvidado. Estás siendo trabajado. Y cuando Dios termina el proceso, déjame decirte algo, nadie, absolutamente nadie puede detener lo que Él haga contigo. ¿Escuchaste bien? Nadie. Así que respira el día de hoy y levanta tu cabeza y sigue, porque Dios sigue trabajando contigo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue trabajando contigo. Otra cosa que debemos ver del proceso es que el proceso sirve para dar fruto. ¿Para qué sirve el proceso? Aquí va la frase del millón que muchos de ustedes posiblemente no les va a parecer, pero se las voy a voltear. El hecho de que estás en proceso y te esté yendo mal ahorita, ¿saben qué? Posiblemente es la prueba de que estás haciendo las cosas bien. ¿Cómo? Sí. Mientras más honesto eres, más gordo caes. Mientras más justo eres, más te aborrecen. Mientras más Dios te prospera, más envidia te tienen. Mientras más unción tengas, el enemigo va a estar sobre de ti. En estos tiempos de calor, yo recordé algo. Yo tenía a mi hija y yo tenía sentada a mi hija conmigo. ¿Y cuántos saben que en estos tiempos de calor las moscas son pero sí tremendas? Bueno, pues me tocó una mosca tan molesta y yo le estaba haciendo así, pero en eso veo y la mosca ya la tenía mi hija y se le quería meter al ojo y una cosa horrenda. Tuve que dejar a mi hija correr a la mosca y usted me dice, pastor, ¿por qué me dice esto? Porque recordé, iglesia, lo que los pastores hacen con las ovejas. Y les voy a explicar. Las ovejas son como mi hija. Ellas no pueden hacerse así o sacudirse de los bichos. No tienen esa facultad de hacerlo. ¿Saben qué hacen? Los pastores les vierten aceite. Les bañan aceite en las orejas y les bañan aceite por las narices. ¿Saben para qué? Para que si llega un bicho, llega una mosca, no puedan meterse. ¿Saben, iglesia? Si tú portas la unción, muchas moscas van a querer meterse, pero si portas la unción, no te van a poder hacer nada, porque la unción es la que te va a proteger. Es muy importante tener la unción. ¿Qué pasaría si la oveja no tiene el aceite vertido? Se le mete la mosca en las narices o en las orejas y crean parásitos, larvas, que se empiezan a comer sus órganos vitales. Y termina la oveja muriéndose por no tener aceite. ¿Escucharon bien? Esto es algo bien poderoso. Por eso les voy a decir algo. Cuando damos fruto es cuando más problemas tenemos. Y eso pasa, iglesia. Porque, ¿saben por qué pasa? Porque dos cosas. El enemigo te está atacando y dos, Dios te está preparando para que sigas dando más fruto. Si no me creen, vamos a ver lo que Jesús mismo dijo. Juan capítulo 15, acompáñenme por favor en el verso 2. Pero vamos a leer desde el verso 1. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1 y verso 2. Cuando ya lo tengan me da un fuerte amén. Muy bien.
Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. ¿Qué es eso de limpiar? ¿A qué se refiere Jesús con limpiar? Miren, se los voy a decir en lo natural. Jesús está hablando en parábola, ¿sí o no? Bueno, la parábola dice que Él es la vid verdadera, un árbol. El Padre es el labrador. Y dice la Escritura que todo pámpano que no lleva fruto es quitado. ¿Por qué? Porque no sirve. Se lo corta y sirve solo para leña, para quemar. ¿Pero qué creen? En la rama que sí da fruto, en lo natural tienen que quitar el fruto y tienen que podar lo que estorba, lo que no sirve o las pequeñas raíces de putrefacción para que pueda dar más fruto del que dio. Si no, no va a poder dar más fruto. Ahora escuchen. En lo natural se cortan las ramas innecesarias. ¿Escucharon bien? Las ramas innecesarias. ¿Esto saben qué significa? Las amistades innecesarias en tu vida. ¿Cuántos de nosotros empezamos a dar fruto y Dios nos empieza a quitar las amistades? ¿Y duele o no duele? Empiezas a buscar más de Dios, empiezas a dar fruto y ¿qué crees? Esas amistades de años te empiezan a criticar. Tu propia familia se empieza a rebelar contra de ti. Empiezan a decir contra de ti, oye, ya eres hermanito, ya te congregas en la iglesia, ya no vales mil, ya no vienes a las fiestas. Y esos amigos que tenías de muchos años se empiezan a ir. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué me quitas mis amistades? ¿Qué no quieres que les predique? Y el Señor te dice, sí, pero aún no es tiempo de predicarles porque ahorita necesitas dar fruto. Y si tú no das, y si tú tienes esas amistades, son como las ramas innecesarias que te van a distraer de tu propósito y no vas a dar fruto. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, Dios nos ha tenido que quitar aún amistades cristianas que amamos con todo nuestro corazón? Pero ¿saben qué? Son innecesarias en ese momento. Tal vez Dios las reconstruya después. Posiblemente Dios en un futuro nos volvamos a reencontrar. Pero mientras en este momento Dios las quitó por algo. ¿Por qué las quitó? Porque necesitabas dar fruto y tal vez esas personas te iban a distraer de ese propósito. Aleluya. También en lo natural, ¿qué hace el labrador? Quita lo malo y lo enfermo. ¿Esto qué simboliza? Que el Señor trata con nuestros malos hábitos, contra nuestras malas costumbres y con los pecados ocultos. ¿No te ha pasado que tú empiezas a servir al Señor y batallas con un vicio o con algo secreto y cuando más empiezas a buscar de Dios, más te empiezan a cachar? Ah, caray, cuando lo hacía en secreto y no buscaba de Dios, nadie me veía, pero ahora que busco de Dios, hasta más me encuentran. Hasta me encuentro allá la personita. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con nosotros, sometiéndonos a vergüenza. ¿Pero por qué? Porque te está podando. También el Señor reduce lo que estorba, el orgullo, el rencor y la soberbia. Díganme, muchas veces cuando estás dando fruto es la señal de que vas por buen camino. Si hay problemas. De verdad. Miren, el ascenso en el ministerio no es un ascenso de gloria. ¿Escucharon bien? Y muchos me van a decir, pastor, por eso yo no me meto al ministerio, por eso yo no sirvo a Dios. Entonces cuidado, porque entonces tú vas a ser un pámpano que no da fruto. Y si no eres un pámpano que no da fruto, entonces serás cortado. ¿Qué prefieres? ¿Ser podado o ser cortado? ¿Qué prefieres? ¿Ser podado y dar fruto o ser cortado y echado al fuego?
Muchos de ustedes huyen del proceso de Dios. ¿Saben por qué? Porque no quieren problemas. No. Yo desde que empecé a meterme a la iglesia me empezó a ir mal. No, yo desde que empecé a ir a la iglesia tenía y empecé a escasear. Ese es el proceso. Dios quiere que dependas de Él, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Está tratando tu fe, pero al no querer eso y al huir, el diablo te deja. Dice, ahí estás bien. Y entonces eres cortado en un futuro. Es preferible pasar por el proceso, mis hermanos, porque déjenme decirles, dice la palabra del Señor, que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos. Entonces, si estás viviendo eso, lo puedes soportar. Y si Dios te dio eso y lo puedes soportar, dice la Biblia que también juntamente con la tentación te dará la salida. Ve la salida. Pastor, es que no la veo. Sí la tienes, pero no la has visto bien. Pídele al Señor que te enseñe a ver y que abra tus ojos y que te ayude a ver lo que tú no estás viendo y lo que no estás escuchando. Pídeselo a Él, porque tal vez no estás viendo la puerta o no estás oyendo lo que el Señor te está diciendo. El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no escuchamos. Ese es el problema. Por eso, iglesia, yo te quiero decir algo. Si estás llevando fruto, déjame decirte que van a venir problemas. Pero no es para que te espantes, es para que sepas que mientras más fruto des, más vale la pena hacer esto, iglesia. Mientras más fruto das, más alimentas. Mientras más fruto das, más sirves de algo en el reino. El proceso nos ayuda, iglesia. Y a veces tenemos muchos planes, muchas distracciones y muchas cargas. ¿Y saben lo que hace el proceso? Te quita cargas, te quita distracciones y te quita tus planes. Pastor, yo tenía el plan de irme a Estados Unidos, ahí a vivir, pero yo no sé por qué, pero el Señor me bloqueó esa entrada. ¿Por qué? Porque el Señor tiene preparado para ti algo mejor. ¿Algo mejor que Estados Unidos? Claro. Aquí, en esta colonia, en este lugar, donde ganamos en pesos, Dios tendrá algo mejor para mí. Lo que pasa es que no lo estás viendo de esa manera. Posiblemente Dios tiene preparado para ti algo que no tiene valor monetario. Una familia, unos hijos o gente que va a depender de ti. Eso no tiene un valor monetario, iglesia. No tiene valor. Tiene un valor excesivo. Por eso muchos de acá son ricos. Porque tienen hijos, porque tienen a sus padres vivos aún, porque tienen a alguien que amar y a alguien que los ama. Por eso son ricos. Esa es la riqueza de la gloria que Jesús nos habló. Riqueza no solamente es lo monetario. ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos carros tienes? Eso no es riqueza. Eso es riqueza del mundo. Y eso se acaba. Y Salomón lo dijo. El predicador Salomón lo dijo de esta manera. Ciertamente todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo lo he tenido todo, dice Salomón. Tuve criados, tuve casas, tuve todo lo que cualquier rey, hasta más de lo que cualquier otro rey pudo haber tenido. Y les puedo decir que nada de eso te llena. Y que cuando yo muera, nada de eso me voy a llevar. Y no sé si el que viene detrás de mí va a valorar lo mismo que yo trabajé. Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza son tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu casa, tu salud, lo que estás viviendo ahorita y sobre todas las cosas Cristo Jesús. Él es la verdadera riqueza por la cual debemos atender. Eres rico porque tienes a Cristo en tu corazón. Un pastor hace tiempo me decía, un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Y yo le decía, ¿cómo? Es difícil, pero tiene razón. Tenemos a Jesús. Dios nos ha elegido. Es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y dice, y nadie viene a mí si mi Padre no lo permite. ¿Qué significa esto? Que si tú estás ahí sentado, es porque el Padre así lo ha querido.
Y si tú me estás escuchando ahí detrás de la transmisión, es porque así el Padre lo ha querido. No lo dispuse yo, no lo dispuso hombre, no lo dispuso quien te invitó, lo dispuso el Padre en los cielos y Él puso el momento, la hora y el lugar. Qué poderoso es esto, ¿verdad, iglesia? Así que, si estás dando fruto y estás siendo podado, alégrate, porque significa que viene más fruto, iglesia. ¿Escucharon bien? Si estás pasando por un proceso, significa que viene bendición, viene fruto. Cuando más escasean las cosas, iglesia, es cuando más Dios te va a mandar. Cuando a mí me decían, pastor, es que no hay nadie en ese ministerio. Tranquilo, está escaseando en ese ministerio porque Dios va a traer a muchos para ese ministerio. Los está preparando, los está capacitando, está tratando con ellos primero en su corazón, en lo secreto, para que vengan al ministerio. Por eso, en ese proceso de enfermedad que tuve anteriormente, yo pude decir, esto es señal de que viene algo bueno para la iglesia y para mi vida. Esa es la señal. Porque el enemigo no se pondría a hacer esto si yo no fuera un peligro para él. El enemigo no haría eso si esta iglesia no fuera un peligro para él. Por eso, iglesia, pasamos por circunstancias difíciles, ataques, pruebas. Y es difícil pasar por pruebas y ataques, iglesia, lo sé. Hace tiempo me decían, vas a ser pastor, sí, ¿y sabes en lo que te vas a meter? Y le dije, pues sí, desafortunadamente sí sé en lo que me voy a meter. Y es verdad. Yo vi el testimonio de un pastor. Y ahorita lo voy a hablar con mayor claridad porque vamos a ese punto. Pero cuando yo veía ese testimonio, yo decía, ¿cuánta razón tiene? Y miren, como punto 3, el proceso sirve para afirmar la unción y el ministerio. ¿Para qué sirve? Para afirmarte. Para esto yo quiero que veamos dos ejemplos claros. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 10, verso 1. Acompáñame, por favor. Si ahí en tu casa o donde estás, me estás viendo, busca 1 de Samuel 10, 1. Primera de Samuel capítulo 10, verso 1, ¿ya lo tenemos? Dice la escritura, tomando entonces Samuel una redoma. Recuerden esta palabra, redoma. ¿Ok? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel? Esto es algo que les predicaba hace poco a los de alabanza y ahora se los predico a ustedes. Ahora vamos a 1 de Samuel capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Dice la escritura, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Dos diferencias, dos reyes, pero un mismo profeta. El mismo profeta Samuel ungió a los dos, ¿sí o no? Pero dos reyes distintos y dos reyes muy distintos en su forma de actuar. Saúl fue un hombre que batalló con la impaciencia y la desobediencia y fue desechado por eso. ¿Recuerdan esa historia? Y David fue el rey que perduró y que perdurará, cuyo linaje viene Jesús, nuestro Señor, que pecó, sí pecó, pero se arrepintió, supo cómo arrepentirse. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los hace diferentes a ellos dos?
si fueron ungidos por el mismo profeta? ¿Qué los hace diferentes? Nos da la respuesta la redoma y el cuerno. Saúl fue ungido con una redoma. ¿Saben cómo es una redoma? Es una vasija. Pero déjenme decirles algo, la vasija si se les cae, se quiebra. Una unción que se puede quebrar. Pero David fue ungido con un cuerno. Y el cuerno tuvo que ser extraído de un animal, nos habla de sacrificio. Y también el cuerno es un instrumento duro que si se les cae, no se rompe. El beso en la frente, ¿qué simboliza? En la antigüedad un beso en la frente simboliza vínculo de paternidad. Besaban los patriarcas a sus hijos en la frente, dándole ese vínculo de paternidad. Samuel creó un vínculo con Saúl, lo adoptó como un hijo espiritual, tanto que lo amó, que inclusive cuando fue desechado por Dios, Samuel le lloraba día y noche a Saúl. Fue cuando Dios le dice, Samuel, ¿hasta cuándo dejarás de llorar por Saúl? Ve y unge a un nuevo rey que yo ya me lo preparé. Porque Samuel estaba llorando y a David no lo besó, ¿saben por qué? Porque desde el principio él no sabía, lo despreció porque no sabía quién era el rey. Él creía que eran sus hermanos por su fortaleza, por su estatura. ¿Cuánta gente nos ha dicho, tú, ser usado por Dios, si eres el menor de tus hermanos? Y hasta nos etiquetan, el alcohólico, el drogadicto, el mujeriego, el borracho. Tú vas a poder ser usado por Dios. ¿Qué crees? Te tengo una noticia. Sí y mucho. ¿Escucharon bien? Ustedes pueden ser usados mucho más de lo que se pueden imaginar. Sí, tú que batallas con las drogas, sí, tú que batallas con el alcohol, puedes ser usado de una manera poderosa. Porque no se trata, iglesia, de la persona que eres, se trata de tu corazón. Si tú vas con el Señor y le dices, aquí estoy, el Señor no te va a tomar en cuenta eso. El Señor te va a usar a ti. A mí me pasó, y yo se lo platicaba a nuestros hermanos de Manzanilla, porque ellos me contaban que hubo una sanidad por una oración que hice, gracias al Señor. No gracias a mí, gracias a Dios, gracias a Jesús, a Él sea la gloria. Pero eso es lo difícil del proceso. En ese mes que estuve totalmente enfermo, oré por muchas personas enfermas y ¿qué creen? Se sanaban. ¿Y qué creen? Oraba yo por mí y no me sanaba. Y muchos pueden decir, ¿cómo? Tú oras por los enfermos y sanan y tú siendo el que ora, ¿no te sanas a ti mismo? ¿Por qué? Porque estoy en proceso. Estoy en un proceso. Hay veces que nosotros tenemos que estar en un proceso y hacer lo que aún nosotros no hemos superado. Tú batallas con la ansiedad y tienes que orar por los que batallan con ansiedad y sanan de la ansiedad y tú nomás no. Tú oras por los enfermos y sigues enfermo. Es más, inclusive le has dado consejos a personas que se drogan y que se alcoholizan y tú todavía batallas con eso. Y esas personas mejor dejan el vicio y tú sigues. Y dice uno, ¿por qué? ¿Cómo fue? Porque a Dios le plació. Fuiste el instrumento y estás en tu proceso. ¿Significa que entonces me tengo que adaptar, pastor, y cómodo? No, no significa eso. Porque tienes que aprender de tu proceso. Pero yo lo que te estoy hablando es que no dejes que la gente te etiquete, que te diga que eres esto, que eres el otro. Porque Dios no te etiqueta por lo que eres, Dios te llama por tu nombre. El que te etiqueta es el diablo. Él sí te llama alcohólico, te llama drogadicto, él sí viene y te llama mujeriego, él sí viene y te llama así. Por eso así vas a saber identificar las voces. Cuando oigas a un pastor o a alguien de la iglesia que se dirige a ti por lo que has hecho, es el diablo hablando, no es el pastor, no es Dios, es el diablo hablando. Pero si el pastor viene y te habla por tu nombre, sabiendo a pesar lo que has hecho, es Dios hablándote. Porque Dios jamás te va a hablar, iglesia, por tus fallas.
Cuando tuvo a la mujer adúltera, Jesús ¿cómo la llamó? ¿Adúltera? Le llamó mujer porque era lo que era. ¿Dónde están los que te juzgan? Yo tampoco, vete en paz, pero deja de pecar. ¿Qué dice Isaías? Tú eres mía, tú eres mío, dice el Señor, te he llamado por tu nombre. Jamás Dios te va a llamar por lo que has hecho. Eso no. Así que no le hagas caso al enemigo, porque eso es lo que quiere hacer, te quiere etiquetar. Es que tú tienes un hijo tal, tú tienes un hijo alcohólico, un hijo drogadicto, ese es el diablo hablándote. No le hagas caso. Pero si viene el Señor y te dice, tu hijo se llama así y va a sanar y va a estar acá, ese es el Señor hablándote. Esa palabra la tienes que abrazar y la tienes que creer. Entonces, ¿qué hizo diferente a David y a Saúl? El proceso. Saúl fue levantado así de rápido, como rey. El mismo día, Saúl se levantó como rey. Pero David, cuando fue ungido, ¿saben qué pasó? Ya te ungimos, regrésate con las ovejas. Y David regresó a hacer lo mismo que hacía siendo ya ungido. Hoy en día, como pastores, debemos tener ese cuidado. El pueblo llega a pedir, oiga, pastor, es que necesitamos un pastor allá. Y levantas a cualquier persona como pastor. Solo porque hay necesidad en el pueblo. Y se levantan pastores como Saúl, porque el pueblo los pidió, porque eran los favoritos del pastor, porque todo el tiempo le daban beso en la frente y no pasaron procesos. Ah, pero el hombre que sabe servir, que empezó desde abajo, que empezó a lavar baños, empezó a acomodar las sillas, las mesas, se presentaba temprano a las oraciones, se presentaba, aunque no tuviera una iglesia ahí a su cargo, iba a la red y ahí predicaba, ahí era fiel, ahí todo, venía todos los domingos y no era considerado, era menospreciado, atacado. Ese se levanta como pastor, déjenme decirles algo, ese pastor va a durar más que el otro. ¿Y por qué lo dice, pastor? ¿Usted conoce a la gente? No, lo digo porque mi Biblia lo dice. Hay el ejemplo, Saúl y David. David tuvo que regresar a cuidar ovejas, matar a Goliat, tocar para Saúl, luego ser perseguido por el propio rey, luego hacerse loco con los filisteos y luego vivir en las cuevas. Díganme, el proceso, díganme si el proceso no es lo que te convierte en lo que eres. Por eso vuelvo al testimonio de este pastor. Yo vi este testimonio y a mí me impactó. El pastor está predicando y dice, Dios me ha usado para milagros. El Señor ha hecho milagros por medio de mí, sana a la gente, se levantan los muertos, la economía se sana. Y llegó una vez un día un joven y me dijo, pastor, ore por mí, yo quiero lo que usted tiene. Y que le dijo el pastor, está bien, déjame orar por ti. Que dice que lo tocó y le dijo, Señor, dale 28 años de proceso, 28 años de calumnia, 28 años de traición, 28 años de enfermedad, 28 años de soledad, 28 años de incertidumbre. Y luego el chavo dice que hizo así, dijo, espérese, pues ¿qué está orando? Y que le dice el pastor, ¿no querías lo que yo tengo? ¿Tú crees que lo que tengo lo adquirí de un día para otro? Yo lo adquirí en un proceso. ¿Y tú lo quieres adquirir con una sola oración? No es posible. Si tú quieres esa unción, tienes que ser procesado. Hay gente de aquí y en otras iglesias que ya quieren ser alguien. Es que yo ya quiero ser líder, ya quiero... Espérate, procésate. Pero es que tengo la pasión, pastor. Es que yo leo la Biblia, yo quiero predicar. Espérate, porque aún esa misma pasión mal enfocada, a pesar de ser en Dios, puede ser peligrosa. Recuerda a Moisés. Moisés tenía la pasión de liberar a su pueblo, pero como no había sido procesado, ¿saben cómo lo hizo? Matando a un egipcio. Lo agarró y lo mató. ¿Y qué hizo el Señor? Espérate, Moisés, no es a tu manera, no es así. Te me vas al desierto 40 años y ahí te llamo y ahí te digo cómo le vas a hacer. ¿Y qué pasó con Moisés?
Fue procesado. No quería ir, fue a la fuerza, ¿sí o no? Luego en el camino el ángel de Jehová lo quiere matar. Y tú dices, ¿pero por qué? El mismo que me manda me quiere matar. Porque Dios estaba procesando su obediencia y su purificación, porque su hijo no estaba puro. Ahora dice uno, por eso hay que procesarlos. Tienes una pasión por ser líder, tienes una pasión por servir, por predicar, está bien, pero ¿qué crees? Esa pasión no te va a hacer lo que eres, porque puede ser que la pasión te lleve a hacer algo que no seas. Hay que tener cuidado, aunque sea buena, hay que enfocarla bien. Hay personas que dicen, yo quiero servir a Dios, pero si no tienen el carácter, no, hombre, no tienen la sabiduría para hablarle a una persona. Tenemos que ser sabios, tenemos que aprender con sabiduría. Y díganme, ¿qué hombre no fue procesado? Todos fueron procesados. Abraham fue procesado. Noé fue procesado. Elías fue procesado. Eliseo fue procesado. David fue procesado. Josué fue procesado. Job fue procesado. Les pregunto algo. ¿Vamos a dar fruto o no vamos a dar fruto? Hay sus pros y sus contras. Pero si tú estás viviendo un proceso ahorita, alégrate. Mejor pregúntale al Señor qué es lo que quiere el Señor manifestar o que aprendas de Él. A lo mejor quiere que aprendas a depender más de Él. Conmigo lo hizo. ¿Ustedes no creen que Dios no sabía que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado 400 años en Egipto? Lo sabía, es más, hasta se lo dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será esclava en tierra extranjera por 400 años. ¿Lo sabía o no lo sabía? Entonces, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que el pueblo estuviera esclavizado 400 años? Uno diría, pues Dios es malo, porque está permitiendo que el pueblo esté esclavizado. Uno diría eso, pero no fue así. ¿Saben qué hizo? Dios permitió que el pueblo estuviera esclavizado para que en un cierto momento Él manifestara su poder para con el pueblo egipto y también con su pueblo. ¿Por cuántas generaciones no se contaron las maravillas que Jehová nuestro Dios hizo en Egipto? Por muchas. Hasta hoy se siguen contando. Si no hubiera pasado eso, hoy no sabrías que hay un Dios todopoderoso, más poderoso que cualquier Dios pagano en cualquier mundo. Si no fuera por eso, no sabrías que hay un Dios todopoderoso que es capaz de alimentarte de maná del cielo, abrir el mar para que pases en seco, que te está protegiendo día y noche con una columna de fuego en la noche y con una columna de nube en el día. No sabrías eso. ¿Vale la pena ser procesados? Sí, porque va a sacar lo mejor de ti. A lo mejor ahorita no entiendes. Estás siendo procesado con tu familia porque dices, es que de la única de mi familia soy yo la que busco al Señor. Mi esposo no quiere, está bien renuente, mis hijos, es tu proceso. Lamento decirte esto y también te tengo una buena noticia, es tu proceso. Pero si tú sigues firme en este proceso, vas a tener un fruto, pero tremendo, tremendo. Porque déjame decirte algo, mujer o hombre que viene solo o que me escucha solo ahí en la transmisión. Si tú pasas esta prueba, si tú pasas este proceso y el día de mañana ya viene tu familia, ahora tú vas a poder ayudar a otra mujer o a otro hombre que vengan solos. ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Ya lo viviste. Mi hermano, yo entiendo que las cosas son difíciles. No es fácil sentirte abandonado por Dios, sentirte que vas a morir, no es fácil. Lo único que nos queda es confiar en el Señor y preguntarle, ¿qué es lo que quieres que aprenda? Ayúdame a entenderlo. Ayúdame.
Por eso, iglesia, si has llegado aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios quería recordarte algo, que no te rindas en el proceso. ¿Escucharon bien? No te rindas en el proceso. Porque el proceso que hoy te duele, mañana será el testimonio que te respalde. ¿Escucharon bien? Lo que hoy no entiendes, mañana tendrá mucho sentido. Y lo que hoy te hace llorar, mañana hará que otros crean. El problema es que muchos quieren la promesa, pero no quieren el proceso. Quieren el trono, pero no quieren la cueva. Quieren la victoria, pero no la formación. Pero escúchame bien, Dios no unge solo por usar, unge para formar. Y si estás en un proceso, es porque Dios ha decidido no dejarte igual. Tal vez ha sido doloroso, tal vez estás siendo podado y te ha dolido, pero déjame decirte algo, tal vez perdiste cosas, personas, oportunidades y no entiendes el por qué. Pero Dios no te quita algo para destruirte, sino te quita algo para multiplicarte. Porque cuando Él poda es porque viene más fruto. Así que no te detengas ahora. No sueltes lo que Dios empezó contigo. Aunque te sientas débil, sigue. Aunque no veas resultados, sigue. Y aunque nadie te entienda, sigue adelante. Porque el mismo Dios que comenzó la obra la terminará contigo. Y llegará el día donde el proceso cobrará sentido. Y no solo tú verás la gloria de Dios, otros creerán a través de ti porque lo que hizo contigo será testimonio para otros. El proceso no te va a destruir, te va a posicionar donde debes estar y donde Dios quiere que estés. Y lo que viene para tu vida será mayor que lo que dejaste atrás. Porque como escrito está en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios ha sido bueno. Dale el aplauso al Señor. Iglesia, el proceso es difícil, yo lo sé. Pero no dejes, iglesia, que eso te descalifique. Sigue adelante, aunque duela. Esto me recuerda, iglesia, y con esto termino. David fue un hombre de procesos. Porque ¿cuántos saben que una vez siendo rey, el proceso no acabó ahí? ¿Sí o no? Porque aún siendo rey, David fue procesado. Y uno de sus procesos, ¿saben cuál fue? Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él. Habló mal de él y en su contra estaba actuando en secreto. ¿Y saben qué hizo Absalón? Lo persiguió para matarlo. Su propio hijo, iglesia, no era su siervo, no era su general, no era su ayudante, era su propio hijo, su propia sangre. Se levantó contra él para atacarlo, para matarlo. ¿Y saben qué hacía David? Dice la escritura que iba subiendo el monte. ¿Y saben cómo lo iba subiendo? Llorando. Y subía en el monte e iba llorando. David subía al monte y subía llorando. Así debemos hacerlo, iglesia. Aunque nos estén persiguiendo, sube al monte. Fortalécete en el Señor. Llora lo que tengas que llorar. Haz lo que tengas que hacer, pero no te detengas. No te quedes tirado, no te vayas para atrás. Sigue adelante. ¿Saben cómo murió David? David no murió en manos de pecadores. David no murió en manos sanguinarias. David no murió en vergüenza. David no murió de esa manera. ¿Saben cómo murió David? Lleno de días y lleno de gloria. Y murió en su cama tranquilo. ¿Saben por qué? Porque él supo lo que Dios tenía preparado para él. No seamos como Saúl. Porque Saúl profetizó, ¿sí o no? David profetizó también. Pero déjame decirte una cosa. Las profecías de Saúl nadie las conoce ahorita, ¿o sí? Nadie sabe qué profetizó Saúl. Pero lo que profetizó David sí lo sabemos porque en los Salmos está escrito acerca del Mesías. ¿Se dan cuenta cómo el proceso determina lo que somos?
Por eso si alguien no te reconoce ahí donde estás en el ministerio o estás sintiendo una cierta opresión, Dios está procesando. Claro, tampoco te estoy diciendo que soportes bajezas de los pastores o de algo así. Si estás en un lugar donde te discriminan, donde te atacan, donde te bajan y te sobajan, tampoco debes estar ahí. Dios te está procesando para que vayas a otro lugar y ahí sí sirvas. Tampoco se trata de eso, pero aún en eso Dios te procesó porque a través de eso formó tu carácter y guardó tu corazón. Tranquilo, Dios ya viene en camino por ti. Él no va a dejar que caigas. Y para terminar, es como el águila. Suelta sus aguiluchos desde alto, pareciera que el águila es mala, pero los avienta. Y ya cuando ve que van a caer, si no pudieron, el águila baja y los agarra. Así Dios hace con nosotros. Sale, hijo, ya es tiempo. Y ahí está. Y cuando ve que ya no puedes orar, que ya no puedes más y vas a caerte en el pavimento, llega el Señor en forma de águila y te agarra y te dice, no la pasaste, pero de nuevo tienes que aprender a volar, hijo. Y te vuelve a aventar. ¿Sabes? Prueba que no superas. El Señor es bien lindo y te va a agarrar. Pero te va a volver a aventar a esa misma prueba para que la pases. Porque tienes que poder volar, iglesia. Tienes que aprender a volar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que el proceso no es para que estés mal. Sé que duele lo que has pasado. Pero por algo Dios te ha dejado pasar todo eso. Y yo quiero orar por todos aquellos que están pasando un proceso. Y que le digan al Señor en esta hora, Señor, ayúdame a entender lo que estoy viviendo. Porque la verdad, no lo entiendo. Ayúdame a saber para qué viví esto o para qué estoy viviendo esto. Ayúdame. Y lo que tú me digas, así lo haré. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que ahí en tu lugar, yo te voy a pedir que te pongas de pie, iglesia. Y mientras te pones de pie, despedimos a las redes sociales. Mi amado hermano o hermana que me ves, si estás viviendo un proceso, recuerda, no es para siempre. Ve con tu Dios, ve con nuestro Dios y dile ahí en tu lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, llora lo que tengas que llorar y dile al Señor, aquí estoy, enséñame lo que tengo que aprender a ser procesado. En el nombre de Jesús, te bendigo y estoy para servirte. Bendiciones. Levanta tus manos ahí en tu lugar.